Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén, nuestra casa de pan. Recuerden, les estamos esperando para que se congreguen y estén compartiendo con nosotros en nuestras distintas sedes. Por este medio, me ven ustedes, yo no los veo. Y tampoco pueden ver a sus otros hermanos. En esta ocasión tenemos unos invitados muy especiales que ya a su tiempo realmente nos van a compartir muchas de las cosas que ellos hacen o cómo ven de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Ya lo van a tener presente. Démosle gracias al Señor. Y vamos a hablar específicamente porque en Colombia las más de 100 tribus indígenas puedan conocer al Señor Jesucristo. Son los pueblos no alcanzados. Así que oremos y le damos gracias al Señor porque a ti y a mí ya nos llegó el Evangelio. Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias en este día maravilloso, reconociendo tu gracia, tu amor y que podemos decir somos creyentes cristianos porque el Evangelio nos alcanzó. Alguien se atrevió desde otros países a llegar a esta tierra para compartirnos el Evangelio. En nuestra oración misionera del día de hoy queremos orar por personas como nuestros hermanos que están haciendo un trabajo excelente junto con otros en Colombia y alrededor del mundo, procurando llegar a las personas en su propio idioma, su propia cultura, con el mensaje del Evangelio. Gracias porque nosotros ya lo tenemos. Te pedimos que nos ayudes a caminar dando un buen testimonio, sabiendo que tenemos bendiciones abundantes de parte tuya, pero que de eso que recibimos, de esa gracia, también debemos dar. Bendice a todos nuestros obreros interculturales, Señor, para que puedan disfrutarlo, hacerlo de la mejor manera posible, para tu honra y gloria y bendición de millones, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, yo quiero que se nos presenten. Un saludito aquí a nuestros hermanos de Templo Belén en muchos lugares, hasta en otros países nos están viendo, desde Nigeria, alguien que nos esté viendo en español, que sabemos que tenemos allá algunos que nos acompañan. Dios les bendiga, qué rico poder saludarles. Como decía el pastor, mi esposa Giselle, yo soy Pablo y hace 16 años servimos al Señor en medio de las tribus indígenas en Verachamí. Un saludo fraternal a todos los que nos están viendo. Por supuesto, recordar la invitación de que la presencialidad es la clave y la encarnación de Cristo, pero que sabemos que a través de estos medios de comunicación podemos llegar a ese lugar donde tú te conectas a recibir la palabra del Señor y yo te envío un abrazo cálido donde nos estás escuchando y te agradezco el tiempo que estás tomando para escuchar este mensaje. Bueno, muy bien. Como el tiempo es breve, de todas maneras, le vamos a pedir a todos ustedes que compartan esta enseñanza que va a tocar el corazón, yo sé que sí. Y vamos a leer un pasaje de la Biblia que es de mis favoritos porque tiene que ver mucho con la tarea que el Señor nos ha encomendado como iglesia. Precisamente ustedes tienen un hijo precioso, ¿sí o no? Gracias. Mi amigo, es muy buen amigo. Y hoy vamos a hablar de uno homónimo, o sí, Un tocayo, tocayo más bien, sí, homónimo, tocayo. Vamos a ver, dice la palabra del Señor, segunda Timoteo 2, 1 y 2. Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Antes de orar por este pasaje, Timo, ven por acá. Yo quiero que Timoteo salude, venga, salude por acá, que este es mi amigo muy querido. Venga, Timoteo, allí me va a saludar a mis queridos y apreciados hermanos. Son de Templo de Belén, salúdalos. Hola. Ese es. Este muchacho, ustedes se imaginan, el Timoteo de la Biblia era tan inteligente, o de pronto Timo más inteligente, los dos con la mente de Cristo. Muchas gracias, Timo, muchas gracias. Ahora, le damos gracias a Dios porque estos pasajes son supremamente prácticos e importantes. Nos hablan de educación, de los padres a los hijos, pero especialmente aquí en la iglesia del Señor Jesucristo, Dios ha procurado que mantengamos esas verdades de generación en generación. Ustedes son muy buenos en la educación. ¿Cómo hacen eso? Añadiendo de que es otra cultura. ¿Cómo se han preparado? ¿Cuál es esa experiencia que ustedes han tenido? Bueno, este pasaje habla de la enseñanza, de padres a hijos, pero también en la iglesia. En la iglesia no importa la cultura. ¿Cómo hacen ustedes que son especialistas en educación precisamente y de la palabra?
añadiéndole ese pequeño factor, son personas de otra cultura. Cuéntenos cómo se han preparado, cuál es su experiencia, por favor, y qué piensas de lo que dice la Biblia en cuanto a esto. Bueno, puntualmente ese pasaje, y si me permiten, siempre por mi personalidad y mi formación voy a decir algo académico, pero voy a procurar decirlo en palabras sencillas. Cuando dice sabiendo quién te lo ha encomendado, en el idioma original en griego, está en un aoristo pasivo. ¿Qué significa eso, paz? ¿Con qué se come? Significa, ustedes saben cuando los judíos no nombraban el nombre de Jehová por respeto. Entonces, en el Nuevo Testamento, cuando aparece un aoristo pasivo, es lo mismo. Está diciendo una referencia directa a Dios, solo que no quieren nombrar el nombre de Dios por respeto. Entonces, cuando él dice, sabiendo quién te ha encomendado, sabiendo quién te ha encargado, le está diciendo Pablo a Timoteo, usted sabe que el llamado no se lo encomendé yo, no se lo encomendó su abuela, no se lo encomendó su mamá, Dios mismo te formó, te separó para estudiar. Pero aparte de eso, Timoteo tenía un componente y era un padre griego y una mamá judía, y él entendía muy bien el concepto de interculturalidad. ¿Cómo lo define un indígena país en un libro de escuela y de educación en Colombia? Él dice, José Martí, 2004 el año, si no estoy mal. Dice él, injértese en nuestra cultura, y es un término agrícola, está hablando de un injerto, de un híbrido. Dice, injértese en nuestra cultura lo mejor de la cultura mayoritaria, pero que el tronco siga siendo nuestra propia cultura. Entonces yo creo que a eso apunta este pasaje. Está diciendo Dios, yo te separé, yo te escogí. Y entonces en ese aspecto, esfuérzate por ser excelente, porque el versículo dice, preséntate aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarte. Entonces, si Dios es el que nos llamó, si Dios es el que nos dijo, te encomiendo una tarea, entonces yo debo responder con excelencia a eso que se me encomendó. Pero segundo, está hablando Timoteo y está diciendo, ojo con el componente intercultural. Usted me entiende, Timoteo, porque usted tenía una mamá judía y un papá griego. Usted sabe cómo puede llegar a las dos culturas, tomando lo que necesita de ellos, pero conservando como tronco la fe. Entonces es un pasaje que nos reta a nivel educativo y que nos hace responder con excelencia a lo que Dios quiere que nosotros hagamos para su reino. Bueno, una cosa interesante. Yo me he enterado que nuestra querida, apreciada hermana, ella acaba de terminar unos estudios en neurolingüística, una especialización, ¿es verdad? Es una maestría en neuropsicología y educación y soy especialista en griego, hebreo y arameo. Bueno, y Pablo, a ver, contanos pues, porque es que yo sé que vos de niño eras como travieso más bien. ¿Vos te imaginabas en esa época estar en estas educando, enseñando la palabra de Dios y a otra cultura? Bueno, pues realmente no, pero desde niño siempre me gustó el campo, los árboles, viajar, los ríos. Y cuando Dios me permite llegar a Él, a la iglesia, me da la oportunidad de servir en el área de infantil, con la niñez, a través de un ministerio muy lindo llamado Castillo del Rey, y aprendí a amar la niñez. Y en medio de eso, Dios sanándome por todos mis procesos en la infancia, el Señor me permite llegar a El Chocó, servir 2 años allá en Veracatío. Y en ese lugar me doy cuenta de que hay tanta necesidad, primero del Evangelio, que es la prioridad, pero también de cómo podemos ser trascendentes en la obra del Evangelio. Regreso a mi ciudad y tengo esa carga en el corazón. Le dije, Señor, me gustaría poder estudiar algo que me permita llevar el Evangelio un poquito más allá. Y quería estudiar algo que se pareciera a misiones, pero no encontraba. Lo más o menos cercano a la antropología, pero pues no tenía la posibilidad porque era totalmente presencial. Y Dios me permite encontrar una carrera que se llama licenciatura en educación, que era muy similar a lo que había visto en la escuela misionera, pero a un nivel mucho más profundo. Y a través de ese proceso, Dios me guía a iniciar una labor de alfabetización con la niñez indígena, ya no en el Chocó, sino aquí en el Quindío. Y a través de ese modelo empezamos a presentar proyectos a los cabildos de cómo enseñar a leer y escribir a los niños. Luego el Señor me permite hacer una especialidad en educación, cultura y política y conocer un material sobre lingüística
para que ellos lean y escriban, pero en su propia lengua. Y cada vez vemos cómo el Señor nos va metiendo en ese proceso educativo, donde los niños están conociendo del Señor, pero al mismo tiempo creciendo en esos procesos de formación. Bueno, ya para ir redondeando, muy interesante, pero hay una parte de este versículo que es importante. Ya desde las perspectivas personales, el Señor ha hecho una cosa tremenda, te transformó, pero has entendido, Pablo, que esto de enseñar a otros es serio, viene de parte de Dios con esa explicación brillante que precisamente nos trae la Escritura. Pero esa parte que dice Pablo a Timoteo con preocupación, hombre, esto que ya tú sabes, que es tan importante que viene de parte de Dios, se va a quedar, se va a quedar truncado o no va a pasar nada si no garantizamos que ese proceso continúe de generación en generación. Y como digo yo, no es de generación en de generación, es de una generación a otra generación. ¿Cómo ven ustedes esa parte? Cuando el Señor nos permite empezar este proceso, casi que un modelo educativo, y la iglesia del Señor empieza a establecerse, varios indígenas de hecho nos dicen, pastores, ¿y ahora qué sigue? Ya alabamos a Dios, ya conocemos de Jesús, y empezaron a solicitar en qué nos podemos capacitar. Y Dios nos da la oportunidad de iniciar un seminario bíblico para las comunidades donde ellos puedan aprender la palabra del Señor a nivel educativo y transmitirla a las siguientes generaciones, a sus padres, a sus niños, desde sus identidades culturales y la forma en que ellos pudieran ver a Dios como su Dios también y no solo el Dios de los blancos. Ahí sí puedo añadir algo. Cuando una cultura comparte un contexto académico con otra cultura y obtiene un término nuevo para contextualizarlo, por ejemplo, hablemos del ciclo del agua, y un niño nativo de cualquier comunidad viene a una escuela y escucha la palabra evaporación, precipitación, tiene que ir a su cultura y prestar esa palabra porque en su propia lengua no la tiene. O empieza a hacer un cognado, un préstamo, a mezclar un poquito de sus lenguas y entonces todavía no le entienden, entonces hace una paráfrasis. Mientras eso suceda, ese conocimiento no es propio. Entonces Jerome Brunner, que es un pedagogo especialista en lengua, dice, cuando realmente se concreta el aprendizaje es cuando el aprendiz cultural toma el concepto nuevo y genera una etiqueta lingüística con la cual toda su cultura puede entender lo que está pasando. Y entonces, ¿qué es lo que pretendemos nosotros o qué es lo que nos ha dicho Dios? Nos ha dicho, ustedes son obreros aprobados, confiamos en el Señor, que sí, ¿verdad? Pero ahora hay que preparar a otros. Y esos otros no basta solo con que reciban nuestra clase y la entiendan, sino es necesario que se apropien del conocimiento y que puedan generar etiquetas lingüísticas que lleven a su propia comunidad y que ese aprendizaje transforme sus contextos. Porque yo tengo una visión de lo que me gustaría transformar, pero realmente son ellos los que van a tomar ese insumo bíblico, ¿por qué no hablar ese insumo teológico? Y van a decir realmente esto es lo que necesita nuestra comunidad. Y creo que a eso nos hemos dedicado estos últimos años, a preparar a esos obreros que van a tomar esa teología, esa Biblia, esa palabra del Señor en su idioma y van a decir, comunidad, esto es lo que va a transformar nuestra realidad. Increíble. Aquí hay unos principios maravillosos. Fíjese, es muy claro y lo veo yo así con esta explicación tan interesante. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento y los judíos entendían la ley y todo esto, el tabernáculo, era un poquitico como prestado, porque era Dios desde la eternidad y el poder de Dios mandando mensajes. Entonces nosotros entendíamos Dios y, bueno, nosotros si viviéramos en esa época. Pero luego cuando dice la palabra que el verbo se encarnó, que vino y habitó entre nosotros, entonces ya puede ser posible acceder directamente, conocer a Dios a través de Jesucristo. Esto es un asunto que se puede aprender precisamente por estudiar la palabra y por permitir que estos idiomas nos lleguen. Y lo mejor, que los hijos de nuestros hijos y las futuras generaciones puedan conocer del Señor. Yo quiero que en breve, para ya despedirnos,
le recomiende no solamente a Templo Belén, nuestra iglesia, sino a otras iglesias, porque muchos más van a escuchar en otros espacios, en la radio y todo esto, un consejo para que por favor mantengamos la enseñanza de la palabra hacia el futuro, cada uno brevemente. Un ánimo, algo así. Que nunca se nos olvide que lo que transforma el mundo es la palabra, no son nuestras capacidades humanas. Y que nuestro ejemplo de vida es la primera Biblia que las personas que nos rodean van a ver. Yo he aprendido que no es tanto lo que uno sabe, sino lo que uno puede aplicar. Y que a veces dar una clase en un aula uno nombra muchos autores, pero lo único que realmente transforma y lo único que realmente cambia la sentencia de muerte que está sobre la vida es la palabra del Señor. No hay otro texto más poderoso y más sobrenatural que leer la Escritura. Entonces mi consejo es, primero lee la Biblia todos los días de forma devocional. O sea, no pases un día sin acercarte a la presencia del Señor con respeto y saber que es el único libro que cuando lo lees el autor está presente. Con respeto, más allá de un momento académico. Con reverencia decirle al Señor, yo quiero que tú me hables y lo que tú me digas ahí, con obediencia, Señor, lo voy a asumir para mi vida. Pero lo segundo es que sí debe la iglesia crecer hacia una profundización bíblica, porque tenemos las herramientas, pero a veces nos hemos quedado consumiendo teología. Y no tengo nada en contra de teología porque, caramba, Trabajas con sí, eso, soy sí, teóloga, sí. pero a lo que voy es que a veces las disertaciones son de que, ¿qué dijo este autor? ¿Qué dijo este otro autor? ¿Qué dijo la palabra del Señor? Amén. ¿Qué dijo la palabra del Señor? Bueno, vamos a concluir con una oración entre dos. Por favor, Pablo, si nos ayudas a orar primero por nosotros, los que tenemos esa palabra para enseñar. Y luego tú concluyes orando por aquellos que reciben, no solamente nuestros niños, sino también otras culturas donde estamos llevando el Evangelio. Por favor. Padre Celestial, yo te pido, Señor bueno, que cada día nos permitas apasionarnos a aquellos que enseñamos tu palabra, que profundicemos en ella, Dios de los cielos, que nos preparemos, Padre Celestial, para que cuando ese mensaje sea enseñado, sea predicado, Dios de los cielos, refleje el verdadero Dios de la Biblia que hemos aprendido, Padre Celestial. Llénanos del poder del Espíritu Santo para transformar, para iluminar, Señor de los cielos, a las siguientes generaciones en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido que cada persona en la tierra pueda leer la Biblia en el idioma de su corazón. Te pido, Señor, que cada niño de cualquier tribu del mundo, de cualquier nación, pueda reproducir los sistemas fonéticos que escuchó desde el vientre, los que hacen que se palpite, Señor amado, con intensidad, los que hacen que vibre su alma, su espíritu, Señor. Te ruego porque tu palabra llegue a todo lugar, porque de esa manera será glorificado tu nombre, Señor, y se sanará la tierra. Por favor, Padre Celestial, sé que tu espíritu está, Señor, sentado junto a cada quien que lee la Biblia. Pero yo te pido que haya una Biblia que leer en cada cultura, en cada nación, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Padre, yo te pido también en esta hora que bendigas a Pablo, a Gisela, a su hijo Timoteo, Señor, y a tantos otros que están haciendo este trabajo de comunicar el Evangelio a otras culturas y a la siguiente generación. Ayúdanos porque muchos de los que estamos acá estamos en ese compromiso, muchos están siendo llamados, están comprendiendo con todo lo que hoy pudimos aprender que lo pueden hacer también. Para tu honra y gloria y bendición de millones desde aquí hasta lo último de la tierra, en Cristo Jesús. Amén. Nos encontraremos en una próxima ocasión y tal vez pronto con más invitados. Bendiciones para todos.